de falla, de falla, y acá en el ramo solamente nos concentramos en el cortocircuito trifásico. Las fallas desequilibradas las vamos a ver en protección. Lo primero que vemos en protección es falla desequilibrada. Antiguamente se pasaba falla desequilibrada en cero, pero después de una encuesta por 2 o 3 semestres consecutivos, los estudiantes dijeron: profe, no, déjelo ahí nomás, no nos meta desequilibrada en C, porque si no ahí sí que se complica la cosa. Así que en realidad hemos logrado dosificar un poco las complejidades. La falla trifásica es un paseo por el Prado a Pantapelá, un relajo. Las fallas desequilibradas, ¿cierto?, son gloriosas. Ahí sí que es complejo. Y por tanto ahí hemos bajado un poco la carga, y esto después del estallido social del 2019 y en la pandemia, se dice esta separación básicamente para reconocer un poco la situación, digamos, que estábamos enfrentando. Ahora, ¿qué pretendemos con el tema de fallas? Cuando nosotros hablamos de cortocircuito, siempre estamos hablando del contacto entre partes que están a diferente potencial. Cuando yo genero un contacto eléctrico entre 2 partes que están sometidas a un potencial distinto, desafortunadamente se produce una alta corriente. Y en ese contexto, cuando hablamos de corriente, nosotros hablamos de 3 corrientes. La corriente nominal, o también normal. Y por tanto, toda corriente que sea nominal o menor a la nominal se entiende como una corriente normal de operaciones. Después hablamos de la corriente de sobrecarga. La sobrecarga normalmente es una corriente que está entre 1 y 1,2 veces la corriente nominal. Es decir, es un valor por arriba del valor nominal hasta un 20%. Y dependiendo de las condiciones se puede asumir como algo normal también. Y está la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es una corriente que varía entre 100 y 1000 veces la corriente nominal. Y por tanto, la corriente de cortocircuito claramente, en la generalidad de los casos, es una corriente superior a la corriente nominal, bastante superior, y que desafortunadamente, si yo no tomo una acción desde su conexión, esta corriente lamentablemente origina un daño irreversible en la instalación. De hecho, frente a un cortocircuito, el tiempo de operación de las protecciones tiene que ser menor a un segundo. Si yo permito que tengo que grabar. Denme un segundo, graba. Ahí está. Ya. Entonces, cuando hablamos de la corriente de cortocircuito, tenemos que entender que es una corriente elevadísima, y que si yo no hago algo, si yo no desconecto la instalación, en menos de un segundo, la falla es irreversible. El daño que produce es irreversible. Ahora, dígame. La corriente por circuito es 100 a 1000 veces. A 1000 veces la corriente nominal. Veces, claro. ¿Sí? Por tanto, es una corriente bastante más alta que una normal y una corriente de sobrecarga. Ahora, también hay que entender que hay situaciones puntuales donde yo intencionalmente puedo reducir la corriente de falla, pero no la trifásica, principalmente la desequilibrada, que es lo que vamos a ver en protección. Ahora, de acuerdo a esto, la pregunta es, bueno, ¿es factible reducir o anular la posibilidad de una falla? Desafortunadamente, aunque yo tome acciones técnicas, si yo tomo acciones tendientes a reducir la probabilidad, probablemente la cantidad de falla en un periodo de tiempo disminuye, pero la falla en algún instante va a ocurrir. La naturaleza nos demuestra que a pesar de todos los esfuerzos que yo haga, la falla desafortunadamente no la puedo evitar. Y por tanto, en ese contexto tengo que estar preparado para ello. Y preparado para ello significa tener los equipamientos que permitan detectar la condición de falla
o la corriente elevada y después desconectar o aislar un circuito. Y por tanto acá, cuando nosotros hablamos de protecciones, hablamos, ¿cierto?, de sensibilidad, hablamos, ¿cierto?, de selectividad, hablamos de respaldo y hablamos de rapidez. Un sistema de protecciones tiene que ser sensible, es decir, detectar la condición de falla, después tiene que ser selectivo, debe botar la protección más cercana a la falla, respaldo, si la falla principal no opera, tiene que haber una que lo apoye, y finalmente rapidez, que tiene relación con el tiempo de un segundo. Por tanto, estos aspectos son los que vamos a ver nosotros en protección. Para poder evaluar los sistemas de protecciones, el input es la corriente de cortocircuito. Por tanto, en esta unidad, la corriente de falla va a ser el resultado final. En protecciones, la corriente de falla es el punto partida. Y por tanto, lo que estamos haciendo aquí en cierta medida es ir arreglando el camino para lo que viene, que sería el estudio de protecciones eléctricas. Ahora, desde la mirada del cortocircuito, tenemos que entender algunas cosas, algunos conceptos. Primero, ¿por qué se origina una falla? Aquí he puesto estadísticamente las razones por las cuales se puede presentar una condición de cortocircuito. Primero, pérdida de la propiedad aislante. Si se pierde la cualidad del aislador, ¿cierto? Si yo, ¿cierto?, tengo un aislador que se rompe, se pasa, lamentablemente entra a propiciar un contacto entre partes que estaban sometidas a distinto potencial. El bobinado de un motor con la carcasa que está a tierra produce una falla. Y por tanto ahí tenemos una condición asociada. Lo otro es la sobretensión. Sabemos que una sobretensión puede romper el aislamiento. Y por tanto una sobretensión, que es un fenómeno transitorio de voltaje, puede desencadenar en una condición de cortocircuito. Después está el tema de los efectos mecánicos. Aquí sobre todo está el tema de la vibración. Si yo tengo un motor que no está adecuadamente alineado, ¿cierto?, o que no está adecuadamente empotrado, y yo le doy una cierta libertad de movimiento, esa vibración desafortunadamente va a originar eventualmente roces. Y esos roces van a originar desafortunadamente una condición de falla. Y lo otro tiene relación con el entorno. Y acá, todo esto que está arriba es técnico, todo lo que está arriba me lo puedo de una u otra forma arreglar, pero con el entorno no lo puedo. Los roedores, por ejemplo, desafortunadamente, ¿cierto?, es una cuestión que aunque yo tome resguardo, o las aves, también, ¿cierto?, si yo tomo resguardo, pero las aves igual, las heces de las aves desafortunadamente producen, ¿cierto?, pérdida de aislamiento. Y por tanto, frente a eso, lo que yo debo hacer es reconocer, hacer esfuerzos por reducir la cantidad de fallas que yo pueda tener en un año, por ejemplo, pero basta que haya una falla en el año para que, si no estoy preparado para ella, lamentablemente la instalación pueda exponerse, y no solamente hablo de los equipos, las personas también se puedan exponer a un accidente grave. Ahora, dicho esto, cuando se produce esta corriente de cortocircuito, de 100 a 1000 veces la corriente nominal, tengo primero un calentamiento de los conductores. El conductor normalmente tiene una temperatura ambiente de 25 grados. Si yo, ¿cierto?, lo trabajo a corriente nominal, tomo una temperatura de 50 grados. Normal. Pero si por ese conductor pasa una corriente de falla, la temperatura sube a 350 grados. Esa temperatura, desafortunadamente, si no tomo una acción, ¿cierto?, de desconexión, esa temperatura hace que el conductor empiece a gotear, literalmente. Y por tanto tengo una situación de incendio eléctrico. Ahora, también hay esfuerzos de electrodinámica. Nosotros sabemos que el campo magnético es proporcional a la corriente. Y por tanto, a una corriente normal habrá un campo magnético normal. Pero si hay una corriente de cortocircuito, se produce un campo magnético especialmente alto. Y el campo magnético origina fuerzas. Esas fuerzas pueden romper una estructura, pueden sacar de la base una estructura, pueden cortar pernos, pueden romper, deformar, y por tanto tengo un fenómeno mecánico no menor. De hecho, cada vez que hay una falla, lo que yo debo hacer es, antes de energizar, revisar que la instalación esté adecuadamente, ¿cierto?, desde el punto de vista físico, ¿cierto?, apernado, ¿cierto?, con los pernos correspondientes,
que haya una unión adecuada, y por tanto hay todo un procedimiento que abordar. Y lo otro, el tercer punto importante, tiene relación con las variaciones de tensión. Cada vez que ocurre una falla trifásica, las tensiones bajan. Ahora, ¿cuánto bajan? Va a depender de qué tan lejos o qué tan cerca esté la falla. Y por tanto acá, desafortunadamente, lo que puede traducirse en un problema de falla local, dado que la tensión baja, se transforma en un problema global. Y por tanto, yo puedo tener en una planta un área que haya un cohete. Y puede que en otra área que esté completamente alejada, algunos motores se traben o se detengan. Porque si baja la tensión, el torque del motor baja, no es capaz de arrastrar la carga y el motor puede quedar en una condición de rotor trabajo. Y por tanto ahí entramos en una condición ya más global de planta, digamos, más que el problema puntual, ¿cierto?, de la falla en un punto. Ahora, ¿para qué calculamos la falla? Hay básicamente tres aspectos. El primero es especificación de los interruptores. Vamos al caso más simple de nuestras casas. En nuestras casas tenemos automático. Ese interruptor automático en algún instante ha operado. Cuando ha operado, ¿cierto?, y no ha habido una flama o no ha habido un incendio en las casas, es porque el interruptor, antes de abrir, soportó la corriente de cortocircuito. Y ahí está el tema. Nosotros debemos calcular las corrientes de cortocircuito para estimar de qué orden son y después especificar el interruptor para que sea capaz de soportar esa corriente sin problema. Y por tanto acá, cuando hablamos de interruptores, hablamos normalmente de la corriente de ruptura, que básicamente es la corriente que define la capacidad del interruptor para cortar una corriente alta. Y por tanto aquí tenemos esto, el primer elemento a considerar, que es principalmente en la especificación de interruptores. Cuando yo quiero especificar un interruptor, cuando yo especifico un interruptor, tenemos tres cosas. Primero, el voltaje. El segundo es la capacidad nominal. Y el tercero, la capacidad de ruptura. Capacidad de ruptura. Aquí estamos hablando de volt, de amperes y kiloamperes. Y por tanto, cada vez que nosotros nos preocupemos de especificar un interruptor, vamos a tener que definir estas tres variables. Ahora, vamos a ver después un ejercicio para que lo podamos contextualizar. Profesor, cuando usted habla de capacidad de ruptura, esa es la cualidad que tiene que tener el interruptor de protección. Claro, o sea, lo importante es que, por ejemplo, si yo tengo una instalación y aquí tengo un interruptor, un breaker, ahí, este es el interruptor, y aquí tengo una falla, lo importante es que la corriente de falla que pase por el interruptor siempre sea menor que la capacidad de ruptura, para que él pueda aguantar la corriente y después abrir. Si la corriente de falla es mayor que la capacidad de ruptura, el viejo cuando trate de abrir va a quedar con los contactos fundidos. Y eso es la antesala, ¿cierto?, de una condición de arco eléctrico. Y por tanto ahí, ese es un aspecto que hay que tener presente a la hora de evacuar. ¿Ah? Soportar esa cantidad. Soportar la para corriente. no reaccionar. Y ya, porque si la soporta la puede abrir y puede romper la corriente de cortocircuito. Ahora, también como les comentaba, está el tema de la coordinación de protección. Tenemos que evaluar sensibilidad, selectividad, respaldo, rapidez, y eso lo vamos a ver, vamos a disfrutar y vamos a gozar de eso el próximo semestre. Va a ser un momento lúdico, digamos. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Ah, ¿Y el otro semestre? el otro semestre, falla. Cortocircuito. No, mejor deje que repose esto un poco. Ahí se ven las curvas de operación. Todo ahí grabáis, la programación y todo. Un jolgorio. Todo. Y después está el tema del estudio de arco eléctrico. Esto tiene que ver con la norma NFPA 70E. Aquí los RIC, la nueva normativa, incorporó esta norma, que hasta antes de estos RIC no existía. Y esta norma de arco eléctrico, que es una norma americana que tiene una data, ¿cierto?, de prácticamente 30 años atrás, recién ahora se está implementando en Chile. Y nos ha puesto en algunos aprietos porque significa tomar algunas consideraciones de resguardo. Y por tanto aquí yo les voy a comentar a grosso modo un poco de qué se trata este tema, del estudio de arco eléctrico. Ahora, consecuencias del arco eléctrico. Y aquí, por favor, fíjense. Aquí le he puesto una barra, aquí abrí un switchgear
y tengo las barras, ¿ves? Tengo las barras que son aquí horizontales y verticales. Las horizontales donde yo me conecto, saco los distintos arrancos. La vertical es la cometida, la alimentación. Y son barras sendas de cobre. Se ve que son de cobre. Cobre puro y duro, ¿cierto? En nuestra esencia de transferencia de energía. Todos los MCC, los PDC y los switchgear tienen barras de cobre. El tamaño de la barra va a depender principalmente de la capacidad de corriente, ¿cierto?, de la instalación. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce un cortocircuito entre dos barras sometidas a diferente potencial, fase A y B, por ejemplo? Entonces, si yo no corto, si yo no interrumpo la corriente de cortocircuito, doy la cabida, ¿cierto?, para que aparezca un arco eléctrico. El arco eléctrico tiene algunas particularidades, fíjense. La temperatura, 20.000 grados Celsius. Primera cosa. Segundo, a esta temperatura el cobre se vaporiza. Lo malo de esto es que al vaporizarse se expande 67.000 veces. Ese es el espacio que ocuparía ahora. No el espacio que ocupaba esa barrita, sino que eso se amplifica 67.000 veces. Y por tanto, esta vaporización desplaza el aire. Y por tanto, el tablero se hincha, que es la antesala de la explosión. Y por tanto, acá lo que tenemos es metal fundido, una luz intensa, expansión rápida del aire, ondas de presión, ondas sonoras y metralla. Y por tanto, aquí lo que estamos diciendo es que cuando hay una condición de falla que no es adecuadamente interrumpida, se produce, ¿cierto?, un problema serio. ¿Por qué? Porque no solamente atenta contra la instalación. La instalación que se queme da igual, la cambiamos. Pero resulta que si hay personas involucradas ahí, la cosa cambia completamente. Y por tanto aquí tenemos quemaduras severas, tenemos también un traumatismo, ¿cierto?, por ¿cierto?, esta onda expansiva, tenemos intoxicación por los gases del vapor, ¿cierto?, que se produce, tenemos una pérdida auditiva que puede ser parcial o permanente, y la luz produce una ceguera que puede ser parcial o permanente. Es decir, aquí estamos hablando de un impacto brutal sobre las personas que cohabitan con la instalación eléctrica. Antiguamente, como era más bestia, era más irreflexivo, ponía un video, pero ahora no puse un video, ahora pongo una foto, una lámina. Fíjense, aquí está el tablero, el gabinete, puede ser un TDA, un TDF, un PDC, un MCC, un switchgear. Todo gabinete que almacene elementos de protección con barras. Bueno, va pasando alguien por aquí, puede ser alguien de la planta, puede ser personal de aseo, pueden ser alumnos en visita industrial. O sea, puede ser cualquier persona que esté habitando y que esté trasladándose por ahí. Se produce una falla, desafortunadamente esa falla no se desconecta. Yo, por alguna razón, la protección no opera, no, ¿cierto?, desenergiza la instalación, se produce el arc flash, se produce el estampido, se produce la flama, se produce la expansión y finalmente se produce, ¿cierto?, el daño a la persona. Por tanto, aquí está el tema, que esto se queme da igual. El problema está acá. Es que este fenómeno es un fenómeno que afecta directamente a las personas. Y no solamente a los operadores, sino que también a personas que pueden estar pasando. Y esto significa en la práctica que tienen que definirse zonas seguras, donde estén los gabinetes. Dicho esto, dado este fenómeno, ¿cierto?, por favor, si ustedes son rudos o ruda también, puede ser también, por favor, arc flash. Si ustedes ponen arc flash, en YouTube hay una cantidad de videos gloriosos, pero hay que tomárselos con calma porque son realmente, porque oye, el accidente no puede pasar a nosotros. Si el tema es, ¿y por qué no ha pasado? No lo ha pasado, por suerte, ¿no? Yo estuve frente a un barco que me dejó ciego y solo. Pero con vida. Por suerte que tenía protecciones, por eso no me pasó nada en la vista, porque me saltaron cobre fundido así. Material. Sí. Pero fue tan fuerte que con la luz queda ciego. ¿Pero en baja o medio? ¿Ah? ¿En baja o medio? No, en baja. Entre 80 por circuito, con un sistema que se soltó, se fueron todos para abajo. Ya. Yo estaba justo enfrente y me explotó casi en la cara, pero
por suerte que tenía todas las protecciones, el casco, lo que no me puse fue el audífono, porque me imaginé que iba a reventar. Pero sí tenía antibalas, y eso me protegió la vista. Pero aquí me quedaban las pastillas pegadas. A veces ese es el tema fondo, el tema fondo No, es que sí, fue fortísimo. Queda ciego y sordo, ya yo decía que, o sea, no escuchaba nada. El ruido que había en la instalación, porque había otro ruido, fue en Inchalá, porque había que Inchalá hace muchos años, y había mucho ruido, y quedé sordo, o sea, parece que pensé que estaba en el paraíso, en el cielo, no sé por qué no se escuchaba nada. ¿Estaba Don Luis Muñoz ahí, no? Sí, fue el jefe mío. Ah, ya, Don Luis Muñoz, sí. Claro, el tema ese que lo que se trata de hacer con esta mirada y con este tema es generar conciencia. Sí. Uno de repente piensa que a uno le va a pasar. Hay otra protección que está siempre consciente de Entonces, usarlo. y el tema es que aquí se genera una cultura. La cultura es relacionada con este fenómeno. Ahora, aquí uno puede tomar todos los resguardos, esto no lo puede uno evitar, tiene que estar preparado para ello. Y por tanto, en ese contexto aparece la norma IEEE 1584, estamos hablando de hace 30 años atrás, 40 años atrás, y la norma NFPA 70. Ahora, aquí hay dos elementos distintos. Fíjense, la norma IEEE 1584 es una norma que indica, americana, que indica los procedimientos de cálculo. Calcular la energía incidente, calcular, ¿cierto?, las distancias mínimas, calcular, ¿cierto?, los niveles de falla, es decir, hace un análisis numérico. La norma NFPA 70E solamente se preocupa de la EPP, el equipamiento, ¿cierto?, o la ropa personal que uno debe usar frente a la intervención de una, ¿cierto?, instalación energizada. Ahora, acá, ¿dónde se hace esto? Tiene que hacerse en todo tablero. Tablero de fuerza, CCM, PDC o switchgear. Esto es baja, 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 alta. En medio, perdón. Y por tanto acá se establece entonces una estrategia y una sugerencia. Sugerencia que todas las empresas deberían ahora estar alineadas. Ahora, este tema todavía, ¿cierto?, se ha ido ralentizando. No todas las empresas tienen estos estudios, pero uno debería entrar a una sala eléctrica y debería tener información completa respecto de la situación de esa sala frente a una condición del flash. E incluso, si este es el tablero, aquí tendría que haber una línea amarilla o roja indicando la zona, ¿cierto?, de intervención y la zona, ¿cierto?, segura. Y por tanto acá lo que tenemos, fíjense, partimos por el cálculo de cortocircuito, identificamos los tiempos de operación de las protecciones y con eso calculamos los tiempos, ¿cierto?, de las protecciones. Con los tiempos calculamos la distancia mínima de flash y además calculamos la energía incidente. La energía incidente es la que está asociada al tema de las quemaduras. ¿Está? Y por tanto, aquí se establece en consecuencia una orientación. La orientación está acá, ¿eh? Hay rangos. Categoría de riesgo 0, entre 0 y 1,2. Categoría 1, 1,2 a 4. Categoría 2, de 4 a 8. Categoría 3, de 8 a 25. Y categoría 4, de 25 a 40. Esta es la energía incidente. Calorías por centímetro cuadrado. Ahora, acá por favor, lo que se está logrando con esto es evitar que uno tenga quemadura de segundo grado. No está evitando que uno tenga algún daño. Ahora, ¿cómo entender esto? Notaje. No lo hagan así. Si ustedes encienden un encendedor y se lo ponen a una distancia de 1 centímetro y cuentan 1, 2, 3, esa quemadura que se produce es de segundo grado. Y por tanto aquí lo que estamos diciendo, yo traté de hacerlo, aguanté el 1 nomás. Como yo soy fumador tenía, ¿qué se siente? Dije yo, no hay eléctrico que no haya hecho un cohete. Y dije, pero me voy a quemar, pero no aguanté, fui cobarde. Entonces acá, lo que estamos diciendo por favor acá, únicamente eso, que estamos aquí frente a una situación en la cual no es que nosotros salgamos completamente indemnes. Salimos con quemaduras, pero no mayores a segundo grado. Ahora, antes mostraba fotos de manos con distintos grados, una locura. No, pero por favor en Facebook ustedes se pueden encontrar con cosas inimaginables respecto de información o fotos, ¿cierto?, de evidencia de accidente eléctrico. Ahora, fíjense, aquí está el tema, ¿eh? Categoría 1, esta ropa. Categoría 2, categoría 3, categoría 4. Y por tanto lo que tenemos acá es que dependiendo
de la energía incidente en cada lugar, se establece entonces el equipamiento que yo debería emplear, ¿cierto?, para poder acceder a esa instalación. Y acá, lo importante, por favor, fíjense que tenemos hasta 40 calorías por centímetro cuadrado, que sería esto. Pero hay fallas que producen 100 calorías por centímetro cuadrado, 120, donde ya no hay equipamiento. Y por tanto, cuando la energía incidente calculada en la sala eléctrica supera los 40 calorías por centímetro cuadrado, y donde ya no es posible establecer esto, pasamos al plan B. ¿Y el plan B cuál es? La protección por detección de ARFLASH, que es una protección que detecta la luz del arco. Y a partir de la detección de la luz del arco, que se llama destello de arco, se produce la desconexión de ese circuito. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos en consecuencia, en toda sala eléctrica, según esta normativa, tendría que haber, fíjense, señalización perimetral de distancia de seguridad, que no siempre hay. No hay todavía hábito de eso. Después, indumentaria. En no toda la sala eléctrica está disponible un casillero donde esté esta indumentaria. No hay tampoco. Después, diseño y localización de etiquetado. Toda sala eléctrica debería tener un etiquetado donde aparezca el nivel de tensión, la energía incidente y la información respecto del equipamiento que debería emplear el operador. Y finalmente, si estamos fuera del rango, yo debería incorporar mitigación de arco eléctrico a través de un sensor de luz. Y por tanto ahí tenemos el plan. Ahora, de acuerdo a esto, aquí les traigo una foto para que ustedes vieran. Fíjense, aquí está la zona. Aquí está el MSC y aquí está la zona prohibida, restringida, limitada. Y por tanto, en esta zona yo podría moverme sin inconveniente. Aquí tendría que ser solamente personal calificado. Y en esta zona ya tiene que ser solamente personal calificado con la ropa adecuada, ¿no? Y por tanto, genera una condición distinta de cómo enfrentar la intervención. Por favor, estamos pensando en gabinetes que están energizados. Si este gabinete está desenergizado, no hay ningún inconveniente. Y por tanto, aquí se está hablando siempre de una mirada cuando yo estoy actuando o interactuando con una instalación energizada. Ahora aquí tenemos el tema, fíjense, aquí le mostré el dibujito. Aquí tengo la detección de luz. Este viejo detecta la luz y da la orden de apertura al circuito. Ahora, me está grabando, ¿cierto? Bueno, esto no lo he dicho. Más veces las que uno quisiera, se encuentra con la instalación donde este está, pero esto está desconectado. Básicamente porque han habido muchas fallas con este sistema, porque son detecciones falsas. Detección falsa de esta luz. Y por tanto, claro, uno ve que está el cumplimiento, pero uno no se da cuenta de que no está el cable, ¿cierto?, que da la señal de chip a la protección. Y por tanto, ahí es que también hay que ser cuidadoso en este tema. Nos falta todavía esa educación respecto de preocuparnos de esto. Ahora, cuando esto bota, sabemos qué pasa, queda proceso fuera. Y si queda el proceso fuera, no hay producción. Y si no hay producción, ¿qué sentido tiene que estemos acá, digamos? Entonces el tema es buscar un punto de equilibrio. Ahora, se ha tratado efectivamente de ir reduciendo las alarmas falsas de esto, o las operaciones falsas, pero no es posible. Dígame. Creo que es una celda de media tensión. La celda es un gabinete. Es un gabinete. ¿Los switches son parte de la celda, profe? Espera. No traje las fotos de la teoría, la voy a traer después. Es un gabinete, pero que en vez de tener baja tensión, tiene media tensión. Es un gabinete bastante más grande que un CCM. Cada puerta tiene ahí un habitáculo donde está el interruptor con su protección. Tengo fotos para que la vean. Lo que pasa es que como no tengo en el pendrive, no las tengo aquí en este instante. Pero para mí no se las traigo. Para que lo creemos. Ahora, tenemos entonces acá, insisto, una mirada en la cual
ya esta norma NFPA 70E pone, ¿cierto?, en primera prioridad cómo el operador interviene con la instalación. Y por tanto aquí tenemos, ¿cierto?, una situación que hay que sistemáticamente ir promoviendo. No es fácil el equipamiento, ¿cierto? Desafortunadamente no es tan barato, ¿cierto? Y por tanto en ese sentido también hay un tema de una inversión que hay que hacer por cada sala eléctrica. Hay plantas que tienen, no sé, 20 salas eléctricas, 30 salas eléctricas, entonces la cosa no es llegar y decir ya, apliquémoslo, digamos. Y no andar con el traje de una sala eléctrica a la otra, digamos. Tiene que estar radicada la indumentaria en cada sala eléctrica. Profe, y porque aquí estamos hablando a nivel de piso, pero Nivel de piso. arriba en las líneas también ocurre lo mismo cuando se trabaja en media tensión con un capacho arriba. No, es que aquí está hablando, esto solamente se replica en instalaciones que yo tengo de por medio, ¿cierto? Una estructura donde tengo un gabinete que puede explotar. A nivel de exterior, ahí se establecen otros protocolos, ¿cierto? Principalmente relacionados con que si yo voy a trabajar con una instalación que está en líneas vivas, por ejemplo, ahí tengo que tener un piso equipotencial y todos procedimientos vinculados, sobre todo cuando tienes que limpiar. Claro. Cuando tienes que hacer limpieza, por ejemplo, de aisladores, eso tú tienes que tener una estructura, ¿cierto?, que te permita aislarte del sistema, que es como si estuvieras al mismo potencial, entre comillas, que la línea. Claro. Y que no se origine esta diferencia potencial. ¿Sí? Profe, cuando cae un rayo, por ejemplo, con lo que hablábamos otra vez, que se genera Sobretensión. la transciente descarga, ¿pueden explotar los tableros, por cierto? O sea, si tuviera malos, por ejemplo, el sistema de pararrayos, puede generar. Claro, de hecho si tú tienes una sobretensión, esa sobretensión puede romper el aislamiento. Y el aislamiento puede desencadenar una falla. Ahora, si la falla es despejada, porque las protecciones operan bien, hasta ahí no va a llegar el tema. Pero si las fallas no operan frente a esa condición de falla, entonces sí entramos en esta dinámica. Por tanto, ahí, ahora normalmente. Ahí no hay protección para ese tipo de. Lo que pasa es que en la aplicación industrial tú tienes una gran cantidad de protecciones de tensión. Normalmente. Ahora, el tema es que. No, yo me refiero al EPP en relación a lo que puede generar un rayo, por ejemplo. No, pero es que, de nuevo, volvamos. Tenemos, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, en una sala eléctrica. Nosotros lo que queremos, ¿cierto?, es que frente a una condición de cortocircuito, si las protecciones no operan y se produce esta expansión del aire y esta explosión, uno esté a una distancia segura. Esa es la importante. Ahora, si te pilla aquí entre medio, entonces lo importante es que te pille con el equipamiento adecuado. Es decir, un equipamiento que no, ¿cierto?, que ponga resistencia a la flama, ¿cierto?, que no sea combustible, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, el tema de la descarga atmosférica es un fenómeno completamente distinto. Es un fenómeno, ¿cierto?, de sobretensión, que normalmente en todos los gabinetes que yo les mostraba hay una psicosis, y prácticamente en todos los gabinetes de media tensión tú te vas a encontrar con pararrayos. Y por tanto, de una u otra forma el tema está, no es que esté resuelto, pero está contenido. Y por tanto está contenida la magnitud de la sobretensión que se puede presentar. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces una dinámica. Esta es la dinámica, vimos en aplicación en definición de interruptores, en el tema de protección y en el tema de las flashes, que son las tres grandes frentes hasta ahora del tema, ¿cierto?, de por qué hacer el cálculo de cortocircuito. Ahora fíjense, la pregunta es, ¿de qué dispongo yo para poder desconectar un circuito frente a una falla? Y aquí, por favor, necesito, ¿cierto?, que entendamos algunos elementos. Primero, cuando yo hablo de protecciones, tengo que necesariamente hacer una diferenciación entre la baja tensión y la media tensión y la alta tensión. Ahora, en la baja tensión, ¿qué elementos tenemos nosotros para poder cortar o desconectar un circuito? Tenemos básicamente el interruptor automático, que se representa así, o se representa así. Este es fijo, este es extraíble. O sea, yo puedo con un cabo enganchar el interruptor y sacarlo. Y por tanto hay de dos modalidades. Antiguamente era todo era ese, pero ya por un tema de movilidad y por un tema de flexibilidad de la instalación estamos yendo a esta modalidad, ¿cierto?, de interruptores extraíbles. Y después están los fusibles.
fusible. Y acá tenemos tipo cuchilla y tipo cartucho. Por tanto, baja tensión automática, monopolar, tripolar, y fíjense, aquí yo no tengo por favor ninguna preferencia con esta marca, sino que la foto me pareció interesante para poder entender un poco de qué se trata. Y aquí, en los interruptores automáticos, hablamos del frame, tamaño. Hay una correlación entre el tamaño del interruptor y la corriente que él maneja en condiciones normales. Y por tanto, de acuerdo a esto, tenemos monopolar, tripolar. Estos no son ajustables, yo no los puedo calibrar, ¿no? Pero acá sí, fíjense, aquí vamos en 100 amperes, 100 amperes, 200 amperes, 500 amperes y llegamos a 3000 amperes. Fíjense que en este caso, que ustedes la foto no se ve muy bien, pero aquí viene con barra y con 4 perforaciones para entender de que el operador con un cable no aguanta y tiene que poner al menos 3 o 4 conductores por fase para manejar el tema de la corriente, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí está esto. Hasta aquí, está aquí, aquí va la unidad de control, donde yo puedo parametrizar el interruptor automático. Puedo graduar su característica de operación. Y esa característica de operación es lo que vamos a ver en protecciones. Cómo, de qué se entiende y cuál es el propósito de esta calibración. Ahora, aquí puse cartucho, aquí puse cuchillo. Ahora, fíjense, cuando un interruptor automático opera, desconecta tripolarmente las 3 fases. Si es trifásico, las 3 fases. Pero no se daña. Después esto se resuelve la falla y yo lo repongo de nuevo. Y lo cierro. ¿Me explico? Acá no. Un fusible opera porque se quema. Al quemarse, significa en la práctica que yo debo reemplazarlo. Y si hay una falla en una sola fase, se quema una sola fase. Y el sistema quedaría trabajando en 2 fases, eventualmente. Y por tanto aquí, esto genera otros tipos de problemas. Que son, ¿cierto?, no solamente la problemática de desconexión o de quemadura de un fusible, sino que también de cómo queda la instalación operando en 2 fases. De hecho, un motor puede seguir funcionando en 2 fases, puede seguir girando, pero si no hago nada se va a quemar, por sobrecarga. Ahora, acá tenemos entonces fusibles, interruptores termomagnéticos, o también se llaman caja moldeada por el tema que son compactos, ¿sí? Pero aquí, por favor, estos viejos son automáticos. Ellos solo detectan la falla y solo abren. Pero en media y alta tensión tenemos los interruptores de poder. No son automáticos. Se designan así. 52 o así. Este es un interruptor de pata, fuera, al aire. Este es un interruptor que está dentro de una celda, extraída. Por tanto, esto es de alta tensión, esto es de media tensión. Esto está en el patio, esto está en una celda, en un gabinete, en un armario metálico. Profe, ¿qué significa el 52? Ahora, aquí empezamos con el tema. En protecciones, nosotros usamos mucho los números NEMA. La numeración NEMA es una numeración americana que trata de facilitar la convivencia con los elementos de protección y maniobra de una instalación. Y por tanto, americanos. Ahora, nosotros usamos mucho. Por tanto, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, el 52 NEMA es un interruptor. El 89 es un desconectador. Estamos hablando de elementos, equipos, pero yo puedo hablar de 49. 49 es sobrecarga. Ya estoy hablando de una función de protección. Si hablo del 87, diferencial.
protección diferencial, por ejemplo, de un transformador. Si hablo de la 21, protección de línea. Esto es una protección de impedancia línea de transmisión. Es decir, si hablo de la 50, unidad instantánea de operación. Hablo de 51, con retardo. Hablo de la 47, bajo voltaje. Hablo de la 59, alto voltaje. Y por tanto, estos números a nosotros nos permiten relacionarnos con los elementos de protección del sistema. De hecho, el fabricante, cuando pone las funcionalidades de su elemento de protección, él hace referencia a los números N. Ahora, ¿cuántos números son? 100. ¿Ustedes cuántos se van a aprender? 50. La mitad. Es protección. De tal forma de que uno va adquiriendo esa fluidez con esta numeración. Si tú vas a cualquier catálogo de un elemento de protección o de maniobra, te vas a encontrar con estos números. Y hay que entenderlo e interpretarlo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, tenemos el interruptor de poder, de patio y de celda. Y tenemos fusible. Aquí tenemos aéreos y acá tenemos tipo cartucho. Entonces aquí, por favor, me tomo la libertad de mostrar una foto. Fíjense, fusible. La estructura del fusible, y aquí está el cartucho, y adentro del cartucho va el hilo fusible. Si adentro del hilo fusible se quema, entonces este viejo pum se cae. Y por tanto, por la inspección visual del fusible, yo puedo ver si el equipo está en servicio o no está en servicio. Si yo lo quisiera abrir, engancho aquí y lo abro. Este viejo opera porque se quema. Si se quema hay que cambiarlo. Ahora, después vamos a ver que cuando opera uno, en realidad hay que cambiar los tres. O sea, deberíamos cambiar los tres, y no solamente el que se quema. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos fallo. Y está el tipo cartucho, este va en celda. Y por tanto acá tenemos también elementos que normalmente, desde el punto de vista de su característica, el fabricante nos entrega la característica de los fusibles en un eje de coordenadas donde el eje Y es el tiempo de operación y el eje X es la corriente. Ahora, fíjense por favor. Aquí está la curva del fusible que me entrega el fabricante. Hay una curva mínima y una curva máxima, porque este viejo, el conductor, aunque se hace con suma cuidado, tiene estadísticamente un rango. El fabricante no puede decir, mire, yo le puedo asegurar, no. Hay un rango de operación. Y por tanto, hay una zona mínima y una zona máxima. Y aquí la que está al medio es la media. Nosotros trabajamos con la media. Entre mínimo y máximo la media. Fíjense. Este fusible, la curva de este fusible es de 30 amperes. Por tanto, fíjense. ¿Cómo yo interpreto la operación de un fusible? Ubico la corriente. Aquí, por ejemplo, 300 amperes. Estos son 50, 100, sí. Aquí son 300 amperes. 300 amperes, me muevo, y intersecto con la curva. Con la de abajo, 1,6 segundos. Con la de arriba, 2,8 segundos. Con la del medio, 2,3 segundos. Por tanto, lo que me dice esta curva, el fabricante me está indicando cuáles son los rangos de tiempo de operación del fusible a partir de una corriente preestablecida que pase por él. ¿Sí? Ahora, este fusible de 30 amperes. 30 amperes, aquí está 30 amperes. ¿Toco la curva, no? No la toco. 30, 50 amperes. 100 amperes. 50 segundos. ¿Y cuál es el tiempo de operación de las protecciones? Dijimos, ¿cuánto era? Un segundo. Un segundo. Por tanto, que este fusible opere a los, 50 segundos, ¿me sirve? ¿No me sirve?
Por tanto, una de las cosas que quiero aquí adelantar un poco a lo que es protecciones es que el fusible está pensado únicamente para que opere en condiciones de cortocircuito, con corriente elevada. Fíjense, si la corriente fuera 1000 amperes, ¿cuánto se demora en abrir este viejo? 0,5 segundos. Por tanto, un fusible no tiene que ser pensado como un equipo de protección frente a sobrecarga. Solamente está pensado para operar frente a cortocircuito. Ahora, tenemos el interruptor. Aquí tengo el interruptor. Fíjense. Este es el de patio. Este es de patio. Este es 66 kilos. Acá tengo el interruptor de celda. La parte frontal y la parte trasera. Fíjense. Aquí están los polos de cada fase. Y aquí está el carro. Este es el carro que abraza el interruptor. Y yo con el carro voy y le inserto en la celda. Fíjense, esta es la parte de contacto del interruptor y aquí están las barras de contacto. Esto está dentro de la celda. Por tanto, el interruptor al engancharlo e insertarlo entra en contacto e intercala entonces en serie un interruptor. ¿Cómo se llama eso de enganche? Ahora, esto es lo que se llama la tulipa. Es una pieza mecánica maravillosa, digamos. Fíjense que no es compacta, sino que tiene de por medio unos espacios de por medio justamente para manejar el tema térmico, para que no se caliente, no queremos puntos calientes. Entonces acá tenemos interruptor de media tensión, interruptores de media tensión. En media tensión, ¿con qué se van a encontrar ustedes? Con SF6 y al vacío. El SF6 hexafluoruro de azufre. Y por tanto, cuando ustedes analizan interruptores de media tensión, la forma es la misma, la estructura es la misma, pero algunas tienen en esta botella, aquí se produce la desconexión, en esta botella puede ser al vacío o puede ser una botella que esté con gas hexafluoruro de azufre. Ahora, tenemos también en el tema de alta tensión, normalmente tenemos SF6. También hay interruptores de alta tensión al vacío, pero normalmente son SF6, como en este caso. Fíjense, la corriente entra por aquí, por el punto medio, ¿sí? Ahí va el cable. La corriente sube y sigue por ahí. La corriente entra en medio, sube y entra por ahí. Sube y entra por ahí. ¿Podría repetir el interruptor rojo que está ahí? ¿Qué es lo que era la botella? ¿Para qué era Aquí, la botella? este es el elemento donde está inserto los dos contactos. Por tanto, cuando yo abro y tengo que separar los contactos, lo que yo debo hacer es que esos dos contactos estén en un ambiente, en un medio que no favorezca la presencia del arco, que le ponga resistencia al arco. Entonces, el vacío, teóricamente, impide, ¿cierto?, que aparezca este fenómeno de arco. Y el SF6 también es un gas tremendamente noble porque le pone alta resistencia que aparezca el arco eléctrico. Si yo reduzco la posibilidad de arco, entonces estoy haciendo que la desconexión sea más sana desde el punto de vista de la operación. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Y esa botella solamente se coloca en las salas eléctricas? Claro, aquí. A la intemperie no. No. Si tú te das cuenta aquí, lo que tú ves del interruptor en la celda es eso. Sí. Detrás de eso está la botella. No, sí, entiendo. Pero estas botellas solamente se ocupan para las. Para celdas. Para celdas, celdas. ya. Solamente celdas. Porque en el patio no. Fíjate, en el patio la botella está aquí adentro. Ah, igual. Pero aquí está, si tú te das cuenta, hay toda una protección mecánica, de tal forma de que aquí adentro tengo el SF6 en una cápsula. Está encapsulado eso. Y ahí también tengo los polos. Ahora, fíjate, esta parte, aquí están los dos polos aquí adentro. ¿Sí? Y esos dos polos están inmersos en un gas, en este caso, hexafluoruro de azufre. Esta parte que está aquí es solamente para aislar esa parte viva de la estructura. Yo teóricamente podría caminar por aquí y me podría filmar. No lo voy a hacer, no, por razones obvias, pero el tema es que teóricamente no daría el problema. ¿Sí? Por tanto, tengo esta zona que aísla y aquí tengo la zona donde se produce la desconexión. ¿Sí? Ahora, interruptor de patio, interruptor de celda. Ahora, aquí hay un caso especial que se llama reconectador.
Este equipo también es un 52, pero tiene una particularidad. Aquí está. Esto lo van a ver ustedes con bastante frecuencia en las calles. Entonces, ese es un interruptor, pero aquí está fuera, en media tensión, en medio. 15, 13.8, 13.2, 23. No está en un patio, está en el poste. Y aquí, ¿cuál es la idea de este viejo? Este viejo tiene la particularidad de que hay una falla, abre, desconecta, cuenta, 1, 2, 3, cierra de nuevo, pensando que la falla se fue. ¿No? La falla está, abre de nuevo, cuenta, 1, 2, 3, cierra de nuevo. Entonces, lo que está buscando este reconectador es que en las redes de distribución es frecuente tener fallas que son repentinas, pero que no son permanentes. Ejemplo, aquí tengo ejemplo. Fíjate, yo tengo conductores aéreos, ¿cierto? Desnudos. Una rama, por el viento, en invierno puede tocar 2 fases y produce una falla. Pero ¿qué pasa con la rama? Se quema y se cae. Y la falla desapareció. ¿Me explico? Y por tanto el reconectador, para el viejo que tiene que pegarse el viaje, ¿estamos, no? Pensemos que estamos aquí en Concepción y que hay que ir a Cabrero, 3 de la mañana en pleno invierno. Este viejo yo lo abrazo y le tomo un cariño pero glorioso, ¿estamos? Porque alivia, por un lado, la exposición, ¿cierto?, de la cuadrilla que tiene que ver el tema, pero también, lo que es más importante, mejora la calidad de servicio. Porque para los clientes que están acá, cuando hubo la falla, es lo único el cliente que sintió, un pestañeo. Digo. ¿Este reconectador aparte funciona con otro equipo de...? No, lo que pasa es que la foto lamentablemente no está buena, pero mira, aquí abajo hay una caja. Y esa es la caja que controla el reconectador. ¿Esa caja necesita ser alimentada también? Por Sí, 200 aquí. Fíjate, este transformador es un transformador monofásico. Y este transformador, ¿cierto? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí en la tubería, ¿cierto?, que baja la caja y alimenta. ¿Y qué pasa si la falla, no sé, está en el transformador? La caja en este caso ¿Ya? tendría los 220 volts que requiere el equipo abajo. ¿Qué pasaría ahí? O sea, ahí, claro, la ley de Murphy es maravillosa, digamos. El tema es que, claro, puede darse el caso que la falla ocurra en un lugar donde quede sin energía el transformador. ¿Te das cuenta? Pero me da la impresión, no sé, no tengo certeza de que si aquí tienen aquí una batería de por medio. ¿Cómo Para... se llama? ¿Tiene batería de respaldo? Sí, creo que hay una batería de respaldo, pero no tengo certeza. Pero que lo que le dure la P de poco, digamos. ¿Estamos? Pero lo suficiente como para poder dar autonomía al equipo. Pero sí. Arriba, ese que está en la ¿ese es un switcher? Ah, ¿Ese es un switcher que le llaman? no, este interruptor. Este interruptor, para ver, este interruptor se calza dentro del gabinete. Y el gabinete es el switcher. El switcher es como un MSC, pero de media tensión. Es la única diferencia. Los tamaños son distintos. Fíjate que ese interruptor te ocupa prácticamente un cubículo completo. O sea que el switcher sería como el almacenamiento de... Claro, el switcher es un armario así, que mide usualmente 2,30 metros. Y ahí tú tienes todo el conjunto. Y ahí tú tienes los armarios, puede ser vaca, o sea, puede tener puertas a este lado y al otro lado, o puede ser de un solo frente y tiene 2 separaciones aquí. Entonces aquí va un interruptor, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. Entonces el gabinete se separa en 2 cubículos, normalmente. Y en cada cubículo, ¿cierto?, tú lo abres, te vas a encontrar con el interruptor. Ahora, esto no lo vas a ver. Esto no, porque aquí está vivo, digo. Aquí solamente esto se abre, aquí esto tiene una cortina. Entonces tú a medida que vas entrando, el interruptor, la cortina se va levantando. Una vez que estáis justo a entrar en contacto, la cortina está completamente arriba. De tal forma de que si yo quisiera acceder por alguna razón, yo quiero acceder, me voy a encontrar con una cortina. Esa cortina solamente se levanta o solamente se desplaza si es que hay de por medio la intervención del interruptor. Ha pasado muchas veces, bueno, por la ignorancia, muchas veces, o desconocimiento, ¿cierto?, también un poco de falta de capacitación. Hay gente que ha usado los switchers para dejar la cubeta, los escobillones, digamos. O sea, lo usan como un armario, digamos. Es una locura, digamos.
Y afortunadamente no ha pasado nada, porque no se ha informado correctamente a las personas del aseo. Ellos ven un mueble por una tapa, y ese gabinete, ¿cierto? La llave, uno sabe que la llave uno le puede hacer el contacto así y la abre sin problema. Ahora, fíjense, ¿cuál es el problema de estos viejos? Que estos viejos no son automáticos. Este interruptor va a abrir solamente si recibe la orden. Este interruptor va a abrir solo si recibe la orden. A diferencia del automático que es independiente, autónomo. Ahora, ¿quién le entrega la orden de apertura a estos viejos? Hay un relé. Y por tanto, aquí está la clave y la ciencia del por qué hacer un curso de protección. Porque cuando se trata de protecciones en media y alta tensión, no basta con especificar bien el interruptor. Hay que programar correctamente y calibrar correctamente este relé para que dé adecuadamente la orden de apertura. Y por tanto aquí está el tema. Fíjense, desde el punto de vista de la estructura, aquí me he tomado la libertad de poner un paño de alta tensión. ¿Qué es un paño? El equivalente al circuito de automático de nuestra casa. En nuestra casa, en mi casa tengo un automático de la cocina, otro automático, ¿cierto?, del circuito de enchufe, otro automático de iluminación, otro automático, ¿cierto?, para el circuito exterior, y otro para la sauna. Bueno, soñemos, sauna, ¿cierto?, el jacuzzi, estamos en mi antena web. Entonces aquí es lo mismo, pero cada paño, en vez de tener un interruptor automático, tiene, fíjense, primero, esta es la entrada, tiene aquí un paralelo. Por tanto, lo primero que recibe una protección de sobretensión, ¿sí? Después, fíjense, la corriente baja y llega al punto medio de esta estructura. ¿Qué cosa es esto? Estos tres que vimos recién. Interruptor. Ahí tenemos el interruptor. Es un interruptor monopolar, pero con apertura tripular. ¿Sí? Basta que una fase cualquiera tenga un falla, otro los tres. Abre los tres. Fíjense, la corriente sube por aquí y sigue acá. Y pasa por aquí, mira, pasa por el medio de este dispositivo. Este es un lindo transformador de corriente. Después, la corriente sigue acá. ¿Qué tenemos acá? Un lindo desconectador. Y después se va al consumo. Pero en el punto también tengo este. ¿Qué cosa es esto? Un lindo transformador de potencia. Por tanto, en todo circuito, ya sea de media o alta tensión, tenemos pararrayo, tenemos el interruptor, tenemos el transformador de corriente, tenemos el transformador de potencial y tenemos el 80 y interruptor, transformadores de medida y desconectador. Entonces, a mí me dijeron, oye, el interruptor está abierto. ¡Ay, se puede entrar! Ya, amiga. ¿Cómo sé que el circuito está afuera? Porque cuando yo abro el interruptor, de inmediato abro el desconectador. Estos son dos brazos que se abren opuestos. Entonces yo veo visualmente que el circuito está abierto. Por tanto, ¿para qué está el desconectador? No es un elemento de protección, es un elemento de maniobra. El desconectador solamente se hace con operación manual, no es automático. O a piso, o directamente, ¿cierto?, a través de un mecanismo, ¿cierto?, con un motorizado, que se llama. Por tanto, este viejo, ¿para qué está? Para asegurar que la intervención aguas abajo de este paño sea segura. Ahora, después, quiero energizar de nuevo. Cierro el desconectador y después cierro el interruptor. Hay un enclavamiento. Yo no puedo abrir el desconectador si el interruptor está cerrado. Y por tanto aquí hay un mecanismo que permite intervención segura. Por favor, esto que está aquí, que yo lo veo visualmente, también se ve en un switchgear. Lo que pasa es que en un switchgear está todo metido dentro del gabinete. No se ve, digamos. Pero aquí, ¿El desconectador de forma manual, automática, el cierre? este desconectador solamente se controla a través de un mecanismo con una palanca o a través de un sistema motorizado. Pero tiene que ser a piso. No puede ser no puede alguien de Santiago
mandar una orden para que haga el desconectador de tal paño, digamos, de Transelec, por ejemplo. Siempre se hace el operador mirando. Profe. Uno tiene que estar ahí, por seguridad. ¿Cómo no entiendo eso que tiene que estar ahí? Claro, tiene que. Si tú quieres abrir el desconectador, Esencial. tiene que ser una intervención del operador. Ah, Para que el operador esté consciente de la maniobra que se va a hacer y que él pueda dar en consecuencia la información que efectivamente el desconectador está abierto. ¿Está bueno? Y hay dos desconectadores. Es uno por cada fase. Fase A, fase B, fase C. Son tres. Son tres fases. Cada uno tiene su. Ahora aquí el mecanismo, uno podría, hay mecanismos que son por cada polo y otros mecanismos que son tripolares. Pero aquí lo importante es que ese mecanismo tiene que ser a piso, o sea, al lado, en otras palabras. No puede ser remoto. Dígame. El trafo de corriente, ¿cuál es la función que...? Ahora, fíjate, entonces, ¿cuál es la idea? El pararrayo protege contra subida de voltaje. El 52 es el interruptor, ¿sí? Interruptor. El 89 es el desconectador, ¿sí? Ahora, ¿quién informa al 52 de que tiene que abrir? El relé. Ahora, el relé da la orden de apertura que se llama trip. Da el trip al interruptor para que abra. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo el relé se entera que hay un problema? Entonces, el relé recibe información de los TP y de los TC respecto a la situación de la instalación. Y por tanto, con la información que te entrega el transformador de corriente, uno en cada fase, y del voltaje que hay en cada fase, yo programo o parametrizo el relé para las condiciones que yo voy a considerar normales y que no hay trip, o de las condiciones anormales que sí el relé debiera dar trip. Y por tanto, esto es instrumentación de medida. Ese TTP es el transformador de tensión, o sea, baja, reduce la tensión. Claro, entonces aquí, por ejemplo, fíjate, el TC, por ejemplo, TC puede ser, o sea, de 1000 a 5. 1000 en el lado primario, 5 en el secundario. El TP puede ser 66 partido por R raíz de 3 a 120 partido por R raíz de 3. Digo raíz de 3 para que te dé la tensión fase neutra. Recuerden que estas son tensiones siempre de línea. Entonces acá, ¿se dan cuenta? Tenemos la estructura. Este paño, por favor, se repite siempre. Disculpen lo poco, digamos. Se repite siempre. Este es el 66, 110, 154, 220, 500 kilos, siempre lo mismo. La única diferencia son los tamaños de los elementos por el tema de la capacidad de ruptura por las tensiones. Pero la estructura es básicamente la misma. ¿Usted dice la topología en todas las plantas? Esa topología en todos los patios, ya sea patios de plantas industriales, patios vinculados, ¿cierto?, a empresas de distribución o patios asociados a empresas de transmisión. Profe, ¿y si hay alguna falla en el secundario del trafo de corriente, ahí también opera el relé o qué pasa ahí? Si hay una falla en el TP Sí, o el TC. en el TC. Claro, si hubiese una falla en el TC, ahí claramente, ¿cierto?, o sea, uno tendría que ser capaz de detectarlo. ¿Estamos? Porque en el fondo no estaría circulando corriente por el relé en este caso, que está directamente asociado al 52. ¿o no? Claro, ahora la pregunta es, claro, la probabilidad de que un TC te dé malo, pero la tenía otros dos que están ahí, la probabilidad de que los tres mueran, o sea, hay una cosa que nunca podemos hacer, los eléctricos. Nunca debemos abrir un TC. Si nosotros abrimos un secundario del TC, murió, se fue. Y los TP nunca debemos cortocircuitar el secundario. Y por tanto, esa es la única maniobra que podría eventualmente quemar un transformador de corriente. Si alguien está en el circuito energizado, el secundario lo abre. Siempre hay que tenerlo al menos en cuenta, en corto. Ahora, esto es lo que vamos a ver en protecciones, pero aquí lo que me interesaba es que, miren, fíjense. Profesor, 89 el 89 es desconectador. Este es el 89. 89, 52, este es el pararrayo, transformador de corriente, transformador de potencia. Aquí se ve, aquí está detrás. Los tres transformadores de Usted potencia. que la maniobra de desconexión siempre tiene que pasar primero por el interruptor. Claro, cuando yo quiero desconectar tengo que abrir el interruptor. Claro.
Una vez que el interruptor está abierto, abro el desconectador. Ahí sí. La maniobra de cierre, cierro el desconectador y después cierro el interruptor. Si alguien quiere abrir el desconectador, estando el interruptor cerrado, no va a poder, hay un bloqueo. Está perfecto. Y por tanto aquí hay bloqueos mecánicos que impiden, ¿cierto?, que no se cumpla con la secuencia. Ahora, esto por favor se aplica en un paño, pero también se puede aplicar en una subestación, que es lo que vamos a comentar en un ratito. Profe, Dígame. pero además, ¿quién diseña ¿Ah? estos equipos? ¿Cómo se implementa en la construcción? No, a ver, el tamaño y la estructura queda definido principalmente por el nivel de voltaje. ¿Está? Y ahora, estos paños son paños ya estándar. Estandarizados. O sea, aquí Normados. aquí está todo normalizado, está todo ya estructurado. Aquí no hay mucho que hacer, excepto algo, lo que se está haciendo ahora. Se está llevando todo esto a cápsulas. O sea, ahora estamos pasando de ese. A ver, en alta tensión, tú tienes a patio o a GIS. Esto es lo que se está haciendo ahora, GIS. Que significa tomar todos los elementos y encapsularlos en una tubería. Una tubería que está sumergida en SF6. Por tanto, ahí, claro, la gran ventaja es que el espacio que se ocupa con esa tubería y con esa cañería, con GIS, prácticamente se reduce un 25% del espacio. Es más caro, pero también se reduce la tasa de falla. Pero aquí la estructura, como lo digo, es estándar. Yo espero que podamos concretar, ¿cierto?, una ida al menos una de las tantas visitas que hacemos durante el año. Y yo, una de las cosas que tratamos de hacer es justamente eso, que ustedes identifiquen en forma presencial, que identifiquen las partes y piezas. ¿Sí? ¿Estamos ahora? Falta. Un minuto. Ahora, fíjense, esto es el patio. Y acá está en un switchgear el interruptor comandado por un relé. Bueno, a todo esto el relé acá no está, ¿cierto? El relé es un dispositivo electrónico. Fíjense, aquí tengo un relé, un IR, son dispositivos electrónicos. Entonces estos relés están, en el caso de los patios, están en casetas, bajo techo, ¿cierto?, térmica, bien cuidado. Aquí tenemos, ¿cierto?, fíjense, interruptor, transformador de corriente, 3, uno por cada fase, transformador residual, 1. Aquí tenemos el TP, le da información al relé. Los 3 TC y el relé residual al relé. ¿Sí? Y aquí, fíjense, aquí he puesto el relé, y es lo que vamos a ver el próximo semestre. ¿Sí? Y aquí están los TP, aquí fíjense, fase A, fase B, fase C. Un TC, que esto está dentro del gabinete, aquí yo saqué la tapa para poder ver adentro, eso está todo sellado, ¿cierto? Se sacó la tapa, y acá, ¿cierto?, están los 3 TC y está este es el residual que le llamo. Fíjense que aquí pasan, por este viejo pasan las 3 fases. Por tanto, en condiciones normales, I sub A, I sub B, I sub C vale 0. Y por tanto, aquí, en condición normal, este transformador no debería entregar ninguna información, porque la corriente que mediría sería 0. Pero si aquí I sub A más I sub B más I sub C es distinto de 0, hay un desbalance o hay una falla. Y ahí sí da información de inmediato. Y acá tenemos, ¿cierto?, las características, como dicen los tipos de TP. Estos son por efecto Hall, y aquí están los tipos pasantes. Ahora fíjense la foto. ¿Se dan cuenta que es la foto? Fíjense, esta es la celda. ¡Adentro la celda! ¿Se dan cuenta de esas cosas negras? Ahí están los TC. ¿Se dan cuenta? El TC, la fase A, B y C. Y este es el alambrado que va a la releva. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay TC que están dentro de la celda, que no se ven, y hay otros TC que están también en la celda, en otra parte, pero son independientes. Aquí tendríamos 2 modalidades. Ahora, esto es lo que da cuenta de la estructura del sistema de protección. Ahora, en media tensión, por lo tanto, fíjense, en media tensión puede fallar frente a una falla, pueden fallar los TC, puede fallar la información al relé,
puede fallar el relé por la programación, o puede fallar en la señal del chip del interruptor, o puede fallar el interruptor porque no es capaz de abrir. Entonces hay una cantidad de variantes distintas. Aquí, ¿a quién le echamos la culpa? Entonces ahora, me ha tocado presenciar situaciones en las cuales el relé encendido, energizado, parametrizado, listo. Pero este cabe no. Entonces aquí, cuando uno establece, ¿cierto? Y por eso es que es importante todos los años hacer un levantamiento, una parada, para revisar las protecciones. Uno tiene que revisar, efectivamente, los transformadores estén en servicio, que estén correctos, no tengan errores, verificar que el TP también entrega la información adecuada, verificar que la parametrización de este relé da orden de chip y verificar que cuando yo le doy el chip al interruptor, el interruptor abre. Y además que cuando abra, lo abra bien, que abra simultáneamente al cierre o a la apertura y que sean los tiempos adecuados. Dígame. O sea, en el fondo el relé es un dispositivo que recibe distintos tipos de información. Y en función de la parametrización que tú haces, el DAO da la orden de... Para que caiga el... Claro, para que el interruptor abra. Ahora hay que entender de que el interruptor, ¿cómo abre el interruptor? Es solamente a través de liberar una fuerza mecánica, un resorte. Y por tanto ahí, lo que tenemos acá, insisto, en la ciencia, el cerebro está acá. Aquí está el cerebro. Y este viejo tiene todas estas protecciones disponibles. 49, 87, 21, 50, 51 y un montón de cosas. Bien, lo dejamos estar ahí. ¿Es un medidor toroidal o es una pasada? ¿Qué cosa? ¿Un medidor toroidal? Estos son transformadores de corriente. Estos son de fase, que aquí no se ve la foto, pero aquí tiene un hoyo al medio donde pasan los conductores. Y este se llama transformador de corriente residual. Y este lo que mide son las tres fases simultáneas. Por tanto, estos tres hacen una labor y este hace una labor complementaria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces... ¿Usted va a enviar un mensaje al... ¿Usted va a enviar un Sí, mensaje? sí, para que ustedes se pongan de acuerdo. Dígame. Consulta las pruebas.